Bueno chicos, en el video de hoy les quiero contar una forma de anotar sus metas, la forma que uso yo para anotar mis metas y después poder cumplirlas, después poder ir haciéndolas realidad. ¿Cuál es una buena forma en realidad de anotar metas, de anotar objetivos? Que mucha gente por ahí tiene dudas sobre esto, cómo hacerlo, de una forma también que sea creíble y que vos puedas creerte capaz de conseguirlas, ¿no? Al final, primero quiero decir que el hecho de anotar tus metas, anotar objetivos, no es algo, claramente no es algo mágico. Mucha gente también se centra solamente en esto de manifestar una nueva realidad a través de anotar sus metas, ¿no? Y no funciona así, obviamente que no es algo mágico, pero para mí, sin duda que sí es una herramienta que sirve muchísimo para vos recordarte en qué estado mental tenés que mantenerte la mayor parte del tiempo, ¿no? Para atraer todas esas metas y todos esos objetivos que vas anotando. Entonces, viéndolo de esa forma, para mí sí que es una herramienta muy útil. Yo en mi caso, sí, hace un año que anoto siempre mis metas, mis objetivos y me ayuda mucho. Yo todas las mañanas leo cuáles son las metas, cuáles son los objetivos y eso me ayuda a empezar el día recordándome hacia dónde voy, teniendo un camino, teniendo un objetivo. Entonces, si vos lo ves de ese lado, sí que es muy útil, porque si no, muchas veces pasa que te vas olvidando de cuál es exactamente ese objetivo, cuál es exactamente esa realidad que vos querés crear, y con tanta influencia que hay en el día de personas y de cosas y de videos, se te va olvidando y toda esa información, esas cosas que ves y percibís va influenciando en vos y al final eso va quedando en un segundo plano y al final terminás, en vez de ir por el camino que te llevaba a esos objetivos, a esas metas, terminas desviándote y terminas yendo para cualquier lado. Es algo que pasa mucho. Entonces en el video de hoy te quiero explicar y te quiero contar más que nada cómo es que yo lo hago. No es igual que lo hice al principio. Al principio yo era partidario de anotar metas, pero anotar metas que eran bastante, digámosle, lejanas, ¿no? Porque hay que entender que siempre en tu mente subconsciente vamos a tener un radar, ¿no? Es como que tenemos una visión y solamente vemos lo que está dentro de esa visión. Si vos pones una meta que al día de hoy puede parecer muy lejana, es algo que eso escapa a tu visión que tenés ahora enfrente. Entonces pongámosle que está este círculo, las cosas que vos ves posibles están dentro y quizás hay cosas que están fuera de este círculo, que pueden ser metas muy lejanas. Entonces al principio me pasaba a mí mucho de anotar esas metas y quizás me frustraba un poco en el tiempo o me entraba en ciertos momentos la duda, la preocupación, la ansiedad por no saber cómo ibas a hacer para llegar a ese lugar, ¿no? Porque es algo que ves muy lejos, que ves que tiene que pasar mucho tiempo y es muy probable o es más probable que te frustres, ¿no? O que abandones el camino o todo esto. Entonces, yo de la forma en que lo he hecho, en la forma en que lo he aprendido, es a tener objetivos. Está bien tener objetivos a largo plazo, pero siempre tener también objetivos más a corto plazo. O sea, tener tus objetivos a largo plazo, pero cortalos. Cortalos a objetivos que sean más a corto plazo y que sean mucho más creíbles, que vos digas, bro, esto 100% que lo puedo hacer realidad de acá a un tiempo más. Entonces, que cuando vos lo digas, tengas esa creencia o ese sentimiento de que 100% es posible, ¿no? Yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, en un principio había notado que quería tener creo que 1000 suscriptores en YouTube o 10.000 suscriptores en YouTube, una cosa así, creo que fueron 1000. Entonces, como un objetivo más largo plazo lo había notado, ¿no? Y después lo había recortado por 300 suscriptores quiero tener en mi canal. A día de hoy ya somos 300 suscriptores en mi canal. Entonces, al yo también haber cumplido ese objetivo más a corto plazo que me marqué, eso refuerza la creencia de que soy capaz de también poder cumplir 1000 o 5000 o 10.000. ¿Por qué? Porque eso genera más confianza en uno mismo de que
es capaz de, así como cumple una meta más chica, ir cumpliendo una meta más grande. Y de eso se trata, de que cada vez confíes más en el proceso y que cada vez confíes más en que sos capaz de ir alcanzando esas próximas metas. Eh, y por ejemplo, acá otra meta más que me había yo propuesto, hace poco empecé una etapa de volumen nuevamente, ¿no? Yo hace mucho que no hago volumen, desde que competía en fisicoculturismo no he vuelto a hacer una etapa de volumen, hace poco volví a hacer una etapa de volumen y me había marcado 90 kilos, no, 95 kilos de peso. En ese momento estaba pesando 81 kilos, me parece 81 con algo. Entonces lo recorté y lo puse en 85 kilos. A día de hoy estoy pesando 84 kilos, o sea, ya estoy a un kilo de alcanzar esos 85, ¿no? Entonces, cuando vos cortás las metas de esta forma, vos sentís que es mucho más creíble. ¿Por qué? Porque entra en el radar de lo posible de tu mente, entra en el radar de lo que es posible. Cuando vos te anotas algo que, por ejemplo, yo puedo poner, hoy tengo 50.000 suscriptores en mi canal de YouTube, sí, o sea, claramente sé que yo si sigo poniendo el trabajo, sigo haciendo todo, sé que los voy a tener, pero es algo que escapa a lo que está en el radar de mi mente, ¿no? Entonces esa es la diferencia. Entonces la forma que yo lo hago es anoto los objetivos a largo plazo, los recorto esos objetivos a largo plazo por la mitad, por algo en lo que yo diga y después sienta o crea 100% lo puedo conseguir. Esto lo puedo alcanzar en un par de meses, en un par de semanas o lo que sea. Y después de haber marcado esa mitad de objetivo de esas cosas que vos sentís que 100% lo puedes conseguir, marca del 1 al 10 cuánto te entusiasma cada uno de esos puntos. Y el otro lado, ¿cuál es tu creencia de que sos capaz de conseguirlo del 1 al 10 también? Entonces, hace esto con los objetivos que marcaste como la mitad de los que son a largo plazo. Y pone del 1 al 10 el entusiasmo que tenés por conseguirlo y del 1 al 10 cuál es la creencia que tenés de que sos capaz de conseguirlo. Después de eso, vas a fijarte cuáles son entre todos esos objetivos. Yo, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tengo. Entonces, después de eso, fíjate cuáles son los que tienen mayor puntuación en cuanto a entusiasmo y creencia en que sos capaz de conseguirlo. Y vas a sacar los 3 primeros. Yo acá marqué los 3 primeros que tengo. Y entonces eso me ayuda también a poner el foco 100% más que nada en estos 3 objetivos que yo quiero alcanzar, que me entusiasma mucho alcanzar y que tengo la firme creencia de que 100% lo puedo conseguir. Entonces me centro mucho más en estos 3 puntos para poder alcanzarlo. Y después, claramente que estos 3 también desembocan en que iré alcanzando los otros, ¿no? Pero de esta forma es mucho más creíble para vos de que sos capaz y es mucho menos probable de que te frustres, de que entres en preocupación, en duda, en ansiedad, que son cosas que pasan muchas veces cuando nos proponemos cosas muy a largo plazo que escapan, como digo, al radar de lo que es posible a día de hoy. Porque realmente somos posibles de mucho más de lo que creemos, pero en nuestra mente subconsciente siempre tenemos un radar de lo que creemos y de lo que creemos que escapa a lo que es posible. Entonces, yo por ejemplo, cuando yo empecé a entrenar y pesaba 43 kilos, entonces yo creo que era de los más flacos en el colegio, en la escuela, y yo tenía una meta a largo plazo que era competir en fisicoculturismo. Era mi meta a largo plazo, pero después tenía metas más a corto plazo, llegar a cierto peso, cumplir las comidas de esta forma por una semana entera sin fallarme. Entonces todas esas cosas son metas más a corto plazo que yo iba cumpliendo, las iba viendo visible, ¿no? Podía ver que mi peso subía, podía ver que no fallaba, y a largo plazo pasaron 2 años, capaz, un año y medio, y fui a mi primera competencia de fisicoculturismo, que era el objetivo más a largo plazo que yo me había marcado. Pero si yo solamente pensaba en ir a mi competencia de fisicoculturismo cuando pesaba 43 kilos, era una cosa que no creía ni siquiera posible. O sea, yo creo que es muy probable de que haya
de que me termine frustrando a los meses, entre en preocupación, viva en ansiedad, en duda de saber cómo va a ser, cómo va a pasar. Entonces no pongas tu atención, tu enfoque en el cuándo, sino simplemente cortá esas metas y enfócate en ir cumpliendo esos objetivos más chicos, porque eso va a ser lo que, todas esas victorias chicas van a hacer que al final, en el tiempo, logres la victoria grande, pero sin que estés poniendo el foco y la atención en el cuándo, porque siempre cuando ponemos el foco y la atención en el cuándo, que es algo que no podemos controlar al 100%, es cuando seguro que te entra la duda, la preocupación y la ansiedad. Entonces, nada chicos, quería compartirles en el video de hoy, quería compartirles esta forma de anotar tus objetivos, tus metas. Es la forma en que yo lo hago y es la forma en que puedo ir cumpliendo todas las metas, que también siempre lo voy compartiendo en mi Instagram, que es @franco.pfit. Hace poco yo compartí, yo había puesto en un papel que quería tener 1.000.000 de visualizaciones en mi Instagram. Lo puse en diciembre, lo puse hace poco más de un mes, quizás 2 meses. Hace 2 meses lo había anotado y hace poco me di cuenta de que ya en mi perfil salía en la parte de panel para profesionales, salía que tenía 1.000.000 de visualizaciones en el último mes. Entonces a veces hasta quizás ya un punto en que no sos consciente, no te das cuenta de todas esas metas más cortas que vas cumpliendo. Pero nada, al final esa es la forma en que yo lo hago y me sirve a mí, entonces quería compartirlo en este video para ustedes, para que por ahí también puedan saberlo y ahorrarse toda esa incertidumbre y esa preocupación. Así que dejo por acá este video, les agradezco un like, un comentario, una suscripción, así me ayudan a que sigamos creciendo y como siempre nos vemos en uno próximo. Chau.